Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. Hoy vamos a conversar sobre algo fundamental. ¿Se opone la razón a la emoción en la literatura? ¿Es necesario desligarse de toda emoción para tener un análisis crítico? Y por el contrario, ¿basta únicamente lo que me haga sentir un texto para que éste sea literario? Hoy vamos a conversar un poco sobre todo esto, no sin antes recordar que soy Findeta Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Epítome Colombia y su anfitrión en este su espacio. Esta reflexión deviene de observar cómo de manera creciente en espacios académicos, en redes sociales, inclusive en publicaciones, se han tomado dos posturas. Por un lado, una que sacraliza e entroniza y que de una manera irresponsable, considero yo, delega y de alguna manera entrega todo el poder decisorio a las emociones, a lo que sintió el lector. Y desde ahí trata de construir una crítica literaria, con base en qué emociones me generó, y todo esto bajo el argumento, curiosamente, ¿no? Bajo el argumento de la conexión. Es decir, no solamente ya en la experiencia lectora, que es por supuesto inevitable que se genere una conexión y es lo deseable, sino ya a la hora de interpretar el texto. Y por otro lado, una vertiente un poco más reaccionaria inclusive, que trata de alguna manera de descontaminar, como ya de una manera decimonónica, ¿no?, la literatura de cualquier emoción. Entonces, lo primero, esa división, esa dicotomía entre emoción y razón es válida a la hora de analizar e interpretar toda la literatura. Es decir, puede existir una persona que únicamente de una manera desencarnada, de una manera casi que etérea, se acerque a un texto sin sentir nada frente al mismo y que su juicio como crítico no sea influenciado por sus presaberes. Nosotros respondemos rápidamente que no. Por supuesto que a la hora de concebir un texto literario y a la hora de analizarlo, sobre todo, por supuesto, y es innegable que van a existir unas emociones humanas, esos universales de los que hemos hablado en el canal, que están ligados a ello, porque la emoción es experiencia y sirve como experiencia también para dar un juicio. Ahora bien, la razón es un método, sin razón no hay análisis, no hay comparación, no se puede construir los presupuestos para un cuerpo teórico únicamente con base en las emociones que nos han generado un texto, pero tampoco se deben sacar de la ecuación. Ahora, hay un subjetivismo absoluto muchas veces, muchas lecturas se agotan en frases como a mí me gustó, a mí no me dijo nada, esto no es suficiente, pero ¿qué sucede cuando eso pasa? Que abandonamos la crítica porque se vuelve intransferible. La emoción, como acabamos de decir, es una experiencia que muchas veces, cuando no en todas, no se puede transferir. Por ejemplo, si usted ha tenido la oportunidad, por ejemplo, una mujer que observa el video, de tener la experiencia de un parto, inclusive otras mujeres han tenido experiencias diferentes, eso no se puede transferir a una persona que jamás va a tener esa posibilidad. Y de ahí tampoco se puede elaborar toda una teoría sobre el parto. Así que por supuesto hay todo un sector de la medicina encargado de eso, pero ese sector trata con seres humanos y debe incluir eso en, por decirlo así, los métodos que va a adoptar, las prácticas, inclusive en la teoría, con la literatura pasa lo mismo. Hay que tener entonces, darle un matiz necesario. No se trata de sacar la emoción de la crítica literaria o de la teoría literaria, que evidentemente está fundada en razonamientos, pero recordando lo de siempre, que no es una ciencia. Entonces no podemos tener una postura ni dogmática ni elitista, pero sí debemos exigir que a la hora de conversar, de participar en un intercambio de argumentos, no vayan únicamente a lo que sintió el lector o la persona, nuestro interlocutor, y que desde ahí pretenda construir toda una teorización con base en la conexión que nadie está desconociendo que exista y que debe existir entre el lector y el texto, evidentemente. Pero no debemos abandonar
la posibilidad de un ejercicio racional. Entonces, en conclusión, la dicotomía entre emoción y razón muchas veces es forzada porque en el arte, a diferencia de una determinada gama de ciencias, digámoslo, preantrópicas o duras, en el arte la experiencia no se puede tampoco sustituir del juicio, no se puede erradicar, no se puede sacar de esa consideración final que vamos a tener. Cualquiera va a hablar de una experiencia, no importa lo teórico, lo académico que sea o se considere, pero no lo debe reducir todo a la experiencia, porque ahí caemos en prejuicios, en dogmatismo, en una serie de cosas, y se vuelve intransferible, y lo que el diálogo literario, y lo que es intransferible, pues no genera sino dividendos para quien lo posee. No se puede construir un diálogo desde una isla teórica, ni mucho menos construir racionalmente una teoría literaria desde la emoción, porque eso implica quitarle presupuestos ahora, que usted racionalice ciertas conductas que tenga frente a la literatura y ciertos textos los aborde de una manera determinada, ya es una cosa diferente. Y la razón, por supuesto, como vehículo, cierto, que instrumentaliza las emociones, que las jerarquiza, tampoco las puede pulsar del dominio literario ni en la ejercicio creativo, ni mucho menos tampoco en el ejercicio interpretativo al final del texto, porque hay una fusión entre ambos ámbitos. Lo que hay que reconocer es el límite de la autonomía de cada uno de ellos. De todas maneras, nos interesa saber cuál es tu opinión, si consideras que la literatura merece algo más que una reacción inmediata y emocional, o si consideras por el contrario que la literatura sí está supeditada a la emoción, que se ha independizado de la razón. Déjanoslo saber acá, te invitamos a suscribirte al canal, compartir el contenido, a comentar. Siempre es un gusto compartir con ustedes. No sirve más por el momento. Nos veremos en un siguiente episodio de Episteme Colombia Literatura.